Air Santander. Los líderes de la coalición se reunieron este miércoles con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en Torre Ejecutiva. El mandatario presentó un proyecto de trabajo solidario. La iniciativa ofrecerá empleo temporal a 15.000 personas que no reciban subsidios estatales. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, realizó una puesta a punto de las medidas de apoyo social y económico anunciadas por el Gobierno Nacional. La jerarca indicó que toda la sociedad va a tener los recursos necesarios para superar la pandemia. La Institución Nacional de Derechos Humanos realizó un informe sobre la salud mental en hogares del INAU y constató situaciones de maltrato. El presidente del organismo, Pablo Abdala, señaló que se realizaron las denuncias correspondientes y que se investigan los hechos. Fiscalía de Artigas inició una investigación por el abuso de una niña de 12 años. En las últimas horas, la menor dio a luz en un hospital de Cuaraí, a donde llegó junto a su madre y fue sometida a una cesárea. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este miércoles de la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El mandatario dirigió un mensaje al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que le dijo que le debe abrir las puertas urgentemente a la democracia. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a iniciar rápidamente el desarrollo de toda la información. En la pasada jornada, en nuestra edición central, les comentábamos que se había confirmado una reunión, una cumbre entre el presidente de la República y los líderes que integran precisamente la coalición gobernante. Bueno, ese encuentro se llevó a cabo esta tarde en Torre Ejecutiva con el expresidente Julio María Sanguinetti, actual secretario general del Partido Colorado, también con Edgardo Novick del Partido Independiente, el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, por Cabildo Abierto estuvo su líder, Guido Manini Ríos, y por el Partido Independiente estuvo representando allí también el líder de este sector, Pablo Mieres, el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social. Al término de lo que fue este encuentro, el exmandatario, el expresidente Julio María Sanguinetti, confirmó que se va a presentar un proyecto de trabajo solidario. Este proyecto irá al Parlamento Nacional. Quienes quieran acceder, según se informó, a estos puestos de trabajo deberán cumplir ciertos requisitos de edad que aún no están definidos y anotarse a través de los municipios. El presidente anunció que en los primeros días de mayo enviará al Parlamento un proyecto de ley de trabajo solidario. 15.000 pesos por 15 días de trabajo. No es un tema de contraprestación, es una oferta de trabajo. Es transitorio por 5 meses, le va a dar la oportunidad a 15.000 uruguayos de poder pasar este periodo a partir del mes de junio, un periodo muy difícil que está viviendo el país. Lacalle le adelantó el proyecto a los líderes de los partidos que integran la coalición de gobierno. Lo más digno que hay es que una persona pueda recibir un ingreso a cambio de un trabajo real, que además va a ser con la garantía del sorteo. Asimismo, los líderes de la coalición destacaron el avance de la campaña de vacunación. Manifestaron confianza en que los números de la pandemia continuarán disminuyendo. Señalaron que están en una meseta. También destacaron que las medidas anunciadas de apoyo social, laboral y productivo están alineadas con los planteos que se habían hecho. Las medidas están en la línea de lo que hemos postulado en general los partidos integrantes de la coalición. Bueno, esta reunión de la jornada de hoy se dio tras el encuentro que mantuvo ayer Luis Lacalle Pou con los intendentes de la oposición, con Andrés Lima, Yamandú Orsi y Carolina Cose, el encuentro que también se desarrolló en la Torre Ejecutiva. Hoy se conocieron algunos detalles de lo que fue esa conversación. Por ejemplo, hoy el intendente departamental de Salto reconoció y comentó que el presidente señaló allí en lo que fue este encuentro, admitió tener ciertos problemas de relacionamiento con Javier Miranda, con el presidente del Frente Amplio. Este sería uno de los casos por lo cual hoy por hoy están tan alejadas las posiciones entre la oposición y también el presidente de la República.
el propio presidente lo expresó en esa reunión. La calle Pou en la reunión les dijo que con Miranda tiene dificultades de relacionamiento. Sí, y que por esa razón, hasta el día de hoy no se habían reunido. Quedó la duda de si esa reunión se podrá realizar. El intendente de Salto y los intendentes de Montevideo y Canelones se reunieron este martes con el presidente. La reunión estuvo centrada en los impactos de la pandemia y posibles medidas para atender la situación sanitaria, social y económica. Cuando terminó el encuentro, la intendenta Carolina Cose aclaró que no fueron en representación del Frente Amplio, sino de sus departamentos. Entendemos que tiene que darse esa reunión entre el gobierno y la fuerza política. Incluso en esa misma reunión, Carolina Cose hace una propuesta por lo menos para considerar que es generar una mesa de trabajo en donde participen representación de los partidos políticos, pero en donde también se puedan sumar otras instituciones. Vamos a seguir adelante con otras informaciones. Anoche fueron los anuncios del Poder Ejecutivo, pero hoy temprano en la mañana hubo una conferencia de prensa por parte de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dando nuevamente detalles de lo que fueron los anuncios de ayer y de qué manera se van a viabilizar para los diferentes sectores afectados. En la jornada de hoy dijo la ministra que toda la sociedad tendrá los recursos necesarios para superar lo que es esta pandemia. No nos vamos a quedar atrás, dijo la secretaria de Estado. Aquí el mensaje importante que tiene que ver con los números es que toda la sociedad uruguaya va a tener todos los recursos necesarios para superar la pandemia y para ya elevar la mirada y pensar en la reactivación económica. Dijimos una cifra inicial en febrero, esa cifra fue aumentando, que es la que estamos compartiendo hoy, con la idea de que no nos vamos a quedar atrás en los apoyos. Vamos a dar todos los recursos que sea necesario. Esta misma frase la decía hace un año, en marzo del 2020, la volvemos a reiterar. Lo que hemos hecho es un manejo cuidadoso de los dineros públicos, focalizado, estudiando cuáles son los colectivos y los sectores que necesitan ese apoyo, y ese apoyo se va brindando. Vamos a compartir ahora con ustedes algunas repercusiones en torno a los anuncios del Poder Ejecutivo. Desde el Partido Colorado, el diputado Ope Pasquet señaló en las últimas horas precisamente que había satisfacción en torno a lo que son los anuncios del gobierno, mientras que el senador Mario Vergara dijo que están bien direccionados los anuncios, las decisiones, pero falta. Estos anuncios van en la dirección correcta, porque todo lo que sea ayuda al sector productivo, sobre todo a todos esos sectores que han sido muy afectados en el proceso de pandemia, y alguna ayuda social también, van en la dirección correcta, es lo que se necesita. Obviamente seguimos pensando que son ayudas todavía débiles, magras, son insuficientes, ¿verdad? Y que de alguna manera creo responden, y esto es más una interpretación política, a que el gobierno está recibiendo este tipo de reclamos de las organizaciones sociales, de la oposición política, del Frente Amplio, pero también del Partido Colorado, del Cabildo Abierto, del Partido Independiente. Estas medidas económicas y sociales que son importantes porque demuestran que el gobierno está atento, está activo, está ágil, está respondiendo a la situación creada por la pandemia en la medida de las posibilidades del país. Eso no podemos ignorarlo. Entonces creo que en la apreciación de conjunto de la situación vemos un gobierno que toma las medidas que tiene que tomar con conciencia de las limitaciones que tiene el país y haciendo lo que puede hacer tanto en el plano político como en el plano económico y social. Así que los colorados que veníamos reclamando estas medidas de hace tiempo, nos declaramos satisfechos con lo que está haciendo el gobierno. Bueno, ¿y qué se ha señalado desde el PIT-CNT? Su presidente, Fernando Pereira, señaló que algunas medidas están en la misma dirección que se ha solicitado desde hace tiempo por parte de la Central Obrera. Sin embargo, también indicó que las mismas son insuficientes.
Algunas demandas se escucharon, como flexibilizar el seguro de paro o subsidiar a sectores informales, aunque por menor monto y a menos personas de lo que reclamaba el PIT-CNT. Las medidas para pequeñas empresas son tibias pero acertadas, según la Central de Trabajadores, que considera que se debería gravar más a sectores que están más fuertes. Lo que no han grabado es al capital, y hay sectores en esta economía hay ganadores y perdedores, y los ganadores deberían aportar para que los perdedores, que son perdedores absolutos en algunos casos, es decir, que se quedaron sin ningún ingreso, tengan que comer. Digamos, no nos podemos acostumbrar y hacerlo parte de nuestro paisaje, que haya ollas populares pululando por todo el país, porque esa no es la manera que encontramos los uruguayos para alimentarnos de manera adecuada. De forma tal que, al igual que las medidas que el GACH le recomendó, tomó menos medidas de lo que la sociedad, la situación económica y la economía demandaban. Desde la Cámara de Eventos se manifestó satisfacción por las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo, aunque se solicitan más plazos. Nosotros a fin de febrero o marzo elaboramos un documento con una serie de planteos de medidas económicas, y si repasamos lo que planteamos en medidas urgentes, prácticamente se han tomado todas entre la ley aprobada hace 15 días más el anuncio de anoche, por lo cual nos genera una satisfacción que se hayan considerado las medidas. Si bien en algunos casos vamos a precisar seguramente algunos plazos, porque el sector es de los más lentos en reactivarse y tiene otros tiempos de trabajo, y seguramente algún incentivo al consumo haya que dar, ya en las medidas de reactivación, pero en las medidas de urgencia que planteó la Cámara a principios de marzo a todo el gobierno y a todas las bancadas de los partidos políticos, se han reflejado muchas de ellas ayer, yo diría la mayoría, por lo cual no cabe otra cosa de parte de la Cámara de tener satisfacción con lo escuchado anoche. ¿Es un poco de aire fresco en todo este tema? Es un poco de aire fresco, es un estímulo para un sector muy castigado hace muchos meses. Seguramente para algunos sea más útil las medidas, para otros no tanto, pero lo que nosotros rescatamos es que sentimos que la puerta está abierta, que el sector está dentro de los prioritarios para el gobierno. Entre tanto, desde la Asociación de Agencias de Viajes se solicita una ley de reprogramación y más subsidios para los trabajadores del sector. Son muchas de ellas positivas, son medidas que nosotros veníamos pidiendo hace varios meses, por lo cual nos sentimos contentos de haber sido escuchados. Son medidas que nos hubiera gustado que vinieran un poco antes. ¿Por qué digo eso? Porque en definitiva también alguna empresa ha quedado en el camino y quizá estas medidas hubieran alivianado y haber podido sobrevivir. ¿Qué nos falta? Dos patitas que una es bastante importante, que es una ley de reprogramaciones que venimos pidiendo para un poco tener un acuerdo con los clientes, entre clientes y proveedores y nosotros intermediarios, que quede legislado. Y lo otro es para el empleado. Creo que hay una pata de las medidas de ayer que no se habló nada de mejoras, es para los empleados. Los empleados hoy están cobrando el 50% como subsidio de sus sueldos, de que se les mejorara ese 50% a un 70%, a un 80%. Porque los empleados del turismo o tenían comisiones o tenían propinas, depende del sector que estuvieran. En el caso nuestro, la mayoría tenían comisiones que hoy no tienen. Por lo tanto, lamentablemente, para ellos están cobrando mucho menos dinero que estaban habituados a recibir. Señores, ya vamos a compartir con ustedes lo que son los datos del Sistema Nacional de Emergencias. En la jornada de hoy, al parecer hay más de 3.000 casos que se han registrado, ya lo vamos a estar compartiendo en instantes nada más. Se conoció en las últimas horas un nuevo informe de situación del Ministerio de Salud Pública, donde se ha verificado un incremento, el informe que tiene que ver con la situación epidemiológica. Se ha verificado un incremento, decía, de lo que es la pérdida del hilo de un 55%, además el hilo epidemiológico, esto quiere decir de personas que se han enfermado de COVID-19 pero no saben de qué manera lo hicieron y en dónde lo hicieron. Además aumentó la letalidad y la mortalidad del virus. El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública dice que en un 55% de los casos confirmados no se ha identificado el nexo.
En el 15% de ellos sin noción de exposición y en el restante 40% se está relevando. El informe está cerrado al 19 de abril. En el anterior, que se cerró al 10 de abril, los casos sin identificar el nexo eran del 47%, 8 puntos menos. Se evidencia, además, dice, un aumento sostenido en el número de casos, aunque también se ve que el acumulado por día de los casos activos se ha estabilizado. El 4% del total requirió ingreso hospitalario, un 3% en cuidados moderados y un 1% en CTI. Se observa además un aumento sustancial en la letalidad y la mortalidad. Al 10 de abril, la letalidad era del 1% y la mortalidad de 40,05 cada 100.000 habitantes. Ahora creció la letalidad al 1,18% y la mortalidad al 55,82 cada 100.000 habitantes. Bueno, vamos a repasar ahora lo que son los datos actualizados por el Sistema Nacional de Emergencias. En la noche de hoy les comentaba, más de 3.000 casos se han registrado en las últimas 24 horas, para ser bien precisos, 3.284. Se realizaron 17.646 hisopados en esta jornada de miércoles. Los fallecimientos, 61 personas perdieron la vida a raíz del COVID-19. La cifra total de fallecidos asciende a 2.083 desde el inicio de la pandemia. Los contagios, decíamos 3.284, se han dado 1.287 en Montevideo, 503 en Canelones, 210 en Salto, 200 en Colonia, 153 en Tacuarembó, 142 en Soriano, 105 en San José, 94 en Artigas, 94 en Paysandú, 86 en Rivera, 82 en Maldonado, 79 en Cerro Largo, 56 en Río Negro, 51 Florida, 46 Durazno, 40 33, 30 en el departamento de Rocha, 17 en La Valleja y 9 en el departamento de Flores. Actualmente hay 27.969 personas que están cursando la enfermedad. De ellas, 523 están internadas en CTI, los números del SINAE aportados esta noche en base a informes del Ministerio de Salud Pública. Y tenemos que decir también que en estas últimas horas falleció un médico de 54 años, es la víctima número 11 del sector de la salud desde que se inició la pandemia. Estamos hablando de un médico que hacía 10 días había perdido a su madre, también por coronavirus, y tiene un hermano que está internado en CTI. En la jornada de hoy, los profesionales lo homenajearon a las 6 de la tarde, trabajaba en una de las emergencias móviles, además de en centros asistenciales. Lo homenajearon, decía, a las 6 de la tarde encendiendo las sirenas. Esto lo venimos haciendo gracias a la organización de la REM, que bueno, lamentablemente cada vez que se pierde un compañero, se convoca a un minuto de sirenas en donde estén las ambulancias paradas, sean en las bases de cualquier emergencia. La iniciativa hoy fue gracias a la gente de la 1727, los compañeros del SAME, donde Edgardo también trabajaba ahí con nosotros, y bueno, en las redes de mensaje de texto por WhatsApp se convocó todos acá los compañeros para que a las 18 horas nos homenajeáramos de esta manera. ¿Quién era Edgardo? Los amigos y los compañeros les gusta llamarlo El Gato. ¿Quién era? El Gato Rodríguez. El Gato, un tipazo, un compañerazo, uno más de la barra. No era el que venía y era el médico, no, era uno más del equipo. Compartíamos la misma mesa, mismo dormitorio, los cuentos, los chistes, la anécdota. Eso era el Gato. El Gato para nosotros era un amigo más de la barra. Y bueno, lamentablemente la venía batallando. ¿Cuánto tiempo estuvo internado? Desde que lo ingresaron, más o menos cerca de un mes, días más, días menos, y a los pocos días se empezó a complicar y pasó al área de CTI. Ustedes compartieron 17 años, ambulancias, habitaciones, comidas, recién me lo decías, eran una familia. Es que en este trabajo que pasamos tantas horas, porque tenemos guardias largas, interminables en determinados lugares, y arrancás como un compañero, después terminás siendo un amigo. Yo estuve muchos años con él en la base del Cerro, el dispensario del Cerro, cerca de 10 años, compañero de las guardias de los miércoles, pero sin duda que bueno,
tengo compañeros que hace más años que están con él, que por ejemplo hoy no pudieron venir, que obviamente están muy quebrados con todo esto, aparte a 2 o 3 días de estar ingresado como positivo, estuvieron con él. Yo estuve días previos a que él entrara en cuarentena. Y bueno, un poco la idea de los compañeros de que alguien hablara con respecto a él, a lo que era como humano, un gran tipo, gran amigo, y a la prueba estuvo hoy a las 18 horas, que no importó el color de la emergencia móvil, estábamos todos acá. Señores, lamentablemente Uruguay superó ya la barrera de los 2.000 muertos a raíz de el COVID-19. La mayoría, el porcentaje mayor de víctimas fatales se ha dado en pacientes entre 80 y 90 años. Si bien algunos indicadores de la epidemia en el país están mejorando, como la tasa de reproducción del virus, la cifra total de fallecidos por COVID-19 llegó a un nuevo pico este martes 20 de abril. Con el reporte de las nuevas 51 muertes por coronavirus, la cifra total de fallecidos por esta enfermedad, en lo que va de la epidemia, se elevó a 2.022 personas. De ese total, 1.014 se dieron en lo que va de abril de este año, desde el 1 hasta el 20 de ese mes. En el cuarto mes del año se llegaron a registrar 79 muertes, por ejemplo, el día jueves 15 de abril, el más trágico en lo que va del mes. Antes de ese pico, el registro más alto se había dado el lunes 12 de abril, cuando se reportaron 71 muertes. Respecto a la edad de los muertos, el Sistema Nacional de Emergencia comenzó a difundir los datos desde el 7 de abril. Si se tiene en cuenta esa información, se observa cómo desde esa fecha hasta el 20 de abril, la mayor cantidad de muertes se produjo entre los 80 y los 90 años, seguido de la franja que va desde los 70 a los 80 años. Las personas comprendidas entre los 60 y los 70 años son quienes siguen en términos de muertes por coronavirus en el mes de abril. Les comentábamos que en el día de ayer el GACH estuvo reunido vía Zoom con los integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Pandemia de la Cámara de Senadores. Surgieron algunas novedades y algunos comentarios precisamente en ese encuentro que fueron de alguna manera comentados por los legisladores. Por ejemplo, según el GACH, comenzó a disminuir, si bien hay algunas cifras que siguen siendo altas e impactantes, comenzó a disminuir el número de casos diarios de COVID-19. Esto sería a raíz, según entienden los científicos, de las medidas adoptadas para descender la movilidad y no tanto por la vacunación. Allí el GACH dijo que el nivel sigue siendo alto de contagios, pero hay signos alentadores. Integrantes del GACH dijeron que las medidas tuvieron efecto. Lo que se logró de frenazo hasta ahora es debido a la reducción de la movilidad que tuvimos en las últimas semanas, más que a la vacunación. El GACH explicó en la comisión parlamentaria que si bien el nivel de transmisión de contagios sigue siendo alto, algunas señales son alentadoras. En los últimos 2 días se ha confirmado la disminución de la tasa de reproducción de contagios, dijo el coordinador del grupo, Rafael Radi. Eso estaría indicando que se llegó a una zona de pico de casos, que estaría acompañado con un descenso a confirmar en los próximos días. El coordinador destacó la disminución porcentual de casos en la salud, desacoplado del resto de la comunidad. Asimismo, el matemático Fernando Paganini señaló que el índice de reproducción de contagios, que estaba en 1.2 en marzo, descendió y actualmente está por debajo de 1. Las medidas que se tomaron y la percepción ciudadana de ir acompañando parecen haber tenido efecto, dijo. Los senadores del Frente Amplio insistieron sobre otras medidas para disminuir la movilidad y bajar los contagios. Los científicos señalaron que algunas pudieron haber tenido efecto en su momento, pero que hoy podrían no tener sentido por la circulación alta del virus. El GACH consideró esencial mantener las medidas de prevención de contagios hasta alcanzar un alto nivel de vacunación. El coordinador Rafael Radi informó en la comisión lo que también le comunicó el presidente Lacalle Pou, que el grupo continuará en la tarea hasta alcanzar 2 hitos. 1, un mayor avance en la vacunación y 2, una mejoría de la situación epidemiológica. Bueno, nos vamos ahora a otras informaciones, nos vamos bien al norte del territorio nacional porque investigan el caso de una niña de 12 años que dio a luz en la ciudad de Cuaray.
Según el coordinador del Consejo Titular de Quaraí, se trata de una niña de nacionalidad uruguaya, pero que reside en la ciudad brasileña. Hace un tiempo, las autoridades de esa localidad tomaron conocimiento de que estaba embarazada y realizaron acompañamiento psicológico y se trabajó junto a una asistente social para atender a la menor. Además, se contactó al Ministerio Público de Brasil y al INAU del lado de Uruguay. Então, desde aquele momento, o Conselho Tutelar ele vem acompanhando e fazendo também os encaminhamentos. Nós encaminhamos ao Ministério Público, ao MP, toda a situação para que o MP tome a posição dele. Também encaminhamos ao INAU, por fazer parte de pessoas uruguaias. La madre de esta niña de 12 años, ¿qué dice? ¿Cómo quedó embarazada? Não, sim, foi a própria madre que nos procurou, né? Foi ela que nos procurou, buscando uma ajuda, buscando uma orientação, porque a situação havia acontecido e ela queria uma ajuda, como morava aqui no Brasil, procurou o Conselho Tutelar. Las autoridades ahora investigan si la menor fue víctima de abuso sexual. Bueno, y precisamente la Fiscalía de Artigas inició una investigación de este claro caso de abuso registrado allí en el norte del territorio nacional, esto a raíz de una denuncia que realizaran las autoridades del INAU. Primeramente estamos en una fase de investigación porque se nos llega esta información respecto de una niña de 12 años que dio a luz en la ciudad de Quaraí. En el momento la Fiscalía está trabajando en lo que se refiere a la recolección de evidencias y se trabaja de manera interinstitucional, es decir, estamos tratando de contactarnos con todas las instituciones que han trabajado al respecto. Como estamos en una fase investigativa no podemos dar mayor información al respecto, lo que sí es importante es decir que estamos tratando de coordinar contacto con la Fiscalía de Quaraí para hacer un trabajo coordinado y no superponer la actividad. También es importante destacar el tema de la competencia. Tenemos que ver si la Fiscalía de Artigas tiene competencia con respecto a hechos que puedan presuntamente haber acaecido acá en Uruguay o si presuntamente hay hechos que impliquen conductas delictivas, que no sabemos aún, en la ciudad de Quaraí. ¿Trabaja sobre un presunto abuso o sobre la situación en general de una niña que quedó embarazada? No, ahora la información que nosotros tenemos es esa que acabo de decir, no de un presunto abuso, sino esta situación. Tampoco puedo dar mayor información porque se obstaculiza la investigación. Nosotros tenemos que llegar al fondo de la misma. Más allá de lo que decide la justicia y el trabajo de la Fiscalía, queda claro, cuando hablamos de este tipo de situaciones, en una menor de 12 años es un abuso, más allá de lo que va a ser la actuación de Fiscalía. Vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con la justicia, porque se investiga un homicidio y posterior suicidio. Esto ocurrió en el departamento de Tacuarembó. Los vecinos del hombre notaron que en los últimos días no había movimiento en su apartamento de la ciudad de Tacuarembó. Aquel comportamiento extraño los alertó y debido a que el hombre no tenía familia, resolvieron llamar a la policía. Cuando los efectivos llegaron, resolvieron entrar en la vivienda para descartar que el hombre haya sufrido algún accidente. En cambio, se encontraron con la escena de un crimen. Cuando ingresan a la vivienda se encuentran con el panorama de que hay una muchacha fallecida y el dueño de casa está ahorcado. La mujer tenía varios cortes en el cuello. Allí se inició una investigación para intentar determinar qué relación tenían. Sin embargo, ni la joven ni el octogenario tienen familia, por lo que resulta difícil determinar cómo se conocían. No se tiene claro porque no tenían relación, una muchacha de 28 años y un señor de 88 años. Tal vez hubiera sido una relación casual, pero nadie tiene allí de los vecinos ni nadie tiene a ciencia cierta conocimiento de cuál era el relacionamiento entre ellos. Dentro de la casa se encontraron signos de que hubo una fuerte discusión previo al desenlace fatal. Dentro de la casa se ve que hubo una discusión porque habían celulares rotos y algún otro objeto, incluso dinero roto en el piso, y todo se desarrolló en el dormitorio. Señores, un hombre se atrincheró con su expareja y su hijo aquí en la capital del país, en una vivienda. Retuvo a la mujer, tuvo que intervenir la policía porque la retuvo durante toda la madrugada. La golpeó en varias oportunidades. Los vecinos escucharon ruidos extraños y realizaron la denuncia.
El hombre tenía una requisitoria pendiente por violencia doméstica precisamente contra su expareja, a quien le aplicaba maltratos físicos y psicológicos. Desde hacía días él quería hablar con ella. Este martes, la mujer llevó al hijo de ambos para que pasara un rato con su padre. Cuando la mujer fue a levantar al niño, el hombre amenazó que no le iba a entregar al niño hasta que no hablaran. Así, sobre las 8 de la noche de este martes, logró que la mujer ingresara a la casa y comenzó su calvario. Según el testimonio de la mujer, la conversación duró poco y casi de inmediato comenzaron los golpes. En su versión inicial, la mujer indicó que no había sido amenazada con armas, pero que le constaba que su expareja las tenía. Sobre las 4 de la madrugada, una vecina escuchó ruidos sospechosos que provenían desde el lugar y llamó a la policía. Fue así que llegó personal de URPM de Zona 1 a rodear el lugar y en primera instancia a negociar, pero no hubo posibilidades de hacerlo. Por lo tanto, se rodeó la manzana y se logró franquear la puerta e ingresar a la vivienda. Una vez dentro se detuvo al hombre y se le prestó atención médica a la mujer y al pequeño que estaban en el lugar. La mujer fue sometida a estudios para determinar la entidad de las heridas que sufrió durante el ataque de este hombre. Es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición central. Venimos enseguida con los deportes, la información internacional. El presidente de la República estuvo hoy participando de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Habló de Venezuela. Vamos a venir con esta información. También llegará Luis Cabrera con la información del sector agropecuario aquí a Red Informativa. Ya volvemos. Viví tus días con más alegría. Disfruta tu lado Jolie. Vital Más te suma para que este invierno puedas hacer muchas más cosas. Más deportes. Más paseos. Más desafíos. Vital Más de Conaprole te suma. Porque es saludable y tiene probiótico LGG que ayuda a reforzar tus defensas naturales para poder disfrutar más del invierno. Yogur Vital Más de Conaprole te suma. Al escenario salen con todos sus hits los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. El show favorito de tu bolsillo, este jueves en PharmaShop. Pagando con Farmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 15% en todo. ¡Qué bien suena! Además, tenés un 20% en productos seleccionados de fragancias, cremas y maquillaje. Una banda de descuentos. Watts es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela, desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Watts, vas a tener que poner, no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera. ¿Qué va a hacer? Esta vuelta a clases, disfrutá de jugo Watts antes que desaparezcan de la mesa. Watts es fruta. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Hola Laura. ¿Solo eso? Sí, hoy no iba a cenar. ¿Qué pasó? ¿No volvieron con aquella al final? Puede ser una buena oportunidad para tomarte un tiempo para vos solo. Todo esto que veníamos hablando, ¿no? Almacenera y psicóloga. Híbridos somos todos. Nuevo Suzuki Swift híbrido, $19.990. El híbrido para todos. Suzuki, la marca que entiende a los uruguayos. La vida no es tuya. Salís a la calle y caminas mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Con Movistar, ahora tengo gigas para mí
¿Y para él? ¿Para mí también? Esa. Sí, te lo mereces. Sí, ahora con tu plan gigante tenés gigas dobles por 12 meses. Además, incluye uno de los nuevos Samsung Serie A. Si ya sos cliente Movistar, esta oferta también es para vos. Movistar, más para tu celular, más para vos. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos. Seguimos adelante en esta edición de Red Informativa, nos vamos al deporte. A esta hora hay dos encuentros que se vienen desarrollando por Copa Sudamericana. Montevideo City Torque está cayendo frente a Bahía de Brasil por 1-0 en el Viera. Entre tanto, en el Centenario da sorpresa a Rentistas ganando 1-0 frente a Racing de Argentina por Copa Libertadores. Hablando de la Libertadores, vamos a repasar lo que pasó anoche en Buenos Aires, donde Nacional de nuestro país cayó por 2-0 frente a Argentinos Juniors. El doble debut de Capucho como técnico de Nacional y en Libertadores tuvo buenas, malas y feas en este primer partido de visita en la Paternal. La Casa de Maradona vio a un Nacional ofensivo en nombres, pero no en juego. Un equipo que sufrió las pelotas aéreas. Ábalos ganó toda Santa Orihuela y en el primer gol tampoco pudo Centurión, que quedó a mitad de camino. Solo quedó el paraguayo para marcar la apertura. Lo malo también fueron los 4 cambios juntos del entrenador. Más que dar el sacudón buscando una reacción del equipo, ya que su rival estaba con 10, fue un descontrol. Sobre todo en lo defensivo, donde Almeida y Marichal nunca se pudieron ubicar bien en el fondo. El travesaño salvó primero, pero enseguida nada pudo evitar el segundo gol. Herrera sentenció la historia copera del debut. Lo feo fueron las infracciones. Demasiado corte de juego permitió el peruano Carrillo. D'Alessandro fue el más fauleado por el local, aunque Nacional también cometió alguna infracción innecesaria como la de Corujo, que le valió la amonestación en el círculo central y en campo rival. 8 tarjetas amarillas sacó el árbitro del partido, una doble para la expulsión de Quintana. El Nacional, además de Corujo, Cándido, D'Alessandro, Vergesio y Fernández fueron amonestados. La falta más notoria fue la que sufrió Angelo Gabrieli, un golpe con el zapato del rival en la cara del hombre de Nacional, que se levantó rápidamente y ni siquiera pidió asistencia. Lo bueno, porque lo tuvo Nacional, combinaciones de Fernández con Ocampo y Vergesio, cerca del gol en un par de ocasiones. Primero no llegó Fernández y luego el capitán tuvo la más clara, pero el arquero evitó a esa altura el empate. D'Alessandro y algún pase, Centurión, pese a la duda del gol, respondió por arriba y por abajo y necesita más de las subidas de Cándido. Al final jugó 90 minutos, lo bueno. Terminó al borde de la contractura, lo malo. Hablo de D'Alessandro, que fue el ejecutor, dueño del balón en Nacional, que por ahora sigue con la misma falta de creación de siempre. Bueno, vamos a ver qué análisis se hizo del debut de uno de los jugadores más esperados, Andrés D'Alessandro. Andrés D'Alessandro hizo su debut finalmente en Nacional. Lo hizo además como titular, algo que no sucedía para él desde el 19 de noviembre del 2020, ante América por la Copa de Brasil. Había mucha expectativa de lo que podía mostrar el argentino luego de 3 meses de aquel anuncio en el que aseguró que jugaría en el tricolor. Seré jugador del Club Nacional de Fútbol. En cancha se ocupó de todo. Cada tiro libre era un momento para dar una indicación y cuando había una pausa se sumaba también a la charla del cuerpo técnico. Como prometió en su presentación, lo vamos a discutir. Los enojos no faltaron, con los rivales, pero también con el árbitro, al que le reclamó en más de una ocasión, hasta que fue él el que se ganó la tarjeta. Los números del argentino en el partido van mostrando lo que puede hacer en este equipo, con alta eficacia en los pases, ganó en los mano a mano y estuvo muy fino en los balones en largo. Y D'Alessandro por fuera, D'Alessandro para lanzar en largo. Allí D'Alessandro estableció una línea de contacto con sus compañeros que de otra manera no había podido lograr, ya que debido a su importancia contó también con guardaespaldas. Franco Moyano le siguió los pasos en ofensiva, estaba atento a la línea de pase
y lo mantenía cerca hasta cuando su equipo atacaba. 95 minutos de un D'Alessandro que, a pesar de sus 40 años, mostró que está en buena forma física y puede brindar soluciones al ataque tricolor. Vamos a avanzar ahora con información del panorama internacional. España anunció en el día de hoy que va a donar para América Latina más de 7 millones de vacunas contra el coronavirus. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que su país donará vacunas anti-COVID para América Latina durante 2021, ante el foro político que reúne a 19 países latinoamericanos junto a España, Portugal y Andorra. Las dosis se empezarán a entregar cuando España llegue al umbral del 50% de la población vacunada, señaló Sánchez, cuyo gobierno tiene como objetivo tener al 70% de los 47 millones de españoles inmunizados para agosto. El gobierno de España va a poner a disposición de América Latina y del Caribe entre un 5% y un 10% del total de vacunas contra la COVID-19 que nuestro país va a recibir a lo largo del año 2021. El líder socialista explicó que las vacunas serán entregadas a través del COVAX, el mecanismo instaurado por la Organización Mundial de la Salud para una distribución equitativa de las vacunas. A su vez, será la Organización Panamericana de la Salud la que distribuirá los viales según las necesidades de cada país, apuntó Sánchez. Al igual que otras naciones europeas, España ha sufrido retrasos en la llegada de vacunas. Hasta el momento, ha administrado las 2 dosis a 3.6 millones de personas, un 7,6% de la población. Según cifras del Ministerio Español de Sanidad, el país ha pactado hasta ahora la compra de más de 93 millones de dosis de vacunas, muchas más de las necesarias para vacunar a su población. La cumbre iberoamericana que se celebra este año en Andorra, microestado europeo entre España y Francia, busca precisamente ampliar el acceso a las vacunas de los países latinoamericanos en momentos en que la región es golpeada por una nueva ola del coronavirus. Por motivo de la crisis sanitaria, casi todos los mandatarios latinoamericanos participan en la cita vía teleconferencia. Bueno, y nos vamos ahora a Alemania, donde se registraron incidentes en las últimas horas, esto después de que el Parlamento aprobara poderes especiales para la canciller Angela Merkel. El Parlamento alemán aprobó este miércoles la polémica reforma de una ley que reforzará los poderes del gobierno de Angela Merkel para imponer medidas contra el COVID-19, entre fuertes protestas que enfrentaron a la policía y a miles de manifestantes en Berlín. La nueva ley, que prevé la imposición automática de fuertes restricciones cuando una zona alcance una alta incidencia de casos, se adoptó gracias a los votos de los conservadores y de los socialdemócratas, aliados en una coalición gubernamental. Mientras los diputados votaban la reforma, cerca de 8.000 manifestantes protestaban contra la nueva ley no muy lejos del edificio del Reichstag, que alberga el Parlamento alemán. La policía recurrió a gases lacrimógenos para dispersarlos e informó de 7 arrestos. Los manifestantes no llevaban mascarillas sanitarias ni estaban respetando la distancia de seguridad, y la mayoría rechazó moverse de allí gritando lemas como "Nosotros somos el pueblo, basta de confinamiento". Tras esta votación, el texto tendrá que pasar por la Bundestag, Consejo Federal o Cámara Alta, probablemente el próximo jueves, antes de entrar en vigor. El objetivo de esta norma es aumentar las competencias del jefe de gobierno federal en los ámbitos sanitarios y educativo. Concretamente, la ley le da a la canciller el poder de decretar restricciones severas hasta el 30 de junio si los contagios alcanzan los 100 por cada 100.000 habitantes. La activación automática de este recurso pondrá fin a las tensiones con las regiones, cuyos dirigentes suavizan o incluso ignoran en ocasiones las medidas estrictas decretadas por la canciller Angela Merkel. Les comentábamos más temprano que se desarrolló la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Allí estuvo participando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien envió un mensaje al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señalándole que debe abrir las puertas a la democracia. El presidente participó de la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y en su discurso expresó la preocupación por la situación de Venezuela. Claramente, con serena voz, pero con la misma firmeza, y apelando a la oportunidad que tiene seguramente el señor Maduro, quien lo represente, decirle en nombre de nuestro gobierno que le debe abrir las puertas, que le debe abrir la ventana urgentemente a la democracia. Aseguró que hubo un fracaso de las instituciones burocráticas en el suministro de las vacunas, lo que supone mejorar estos mecanismos a futuro.
que no tenga que primar la competencia entre países y entre naciones, donde por lo general las más poderosas son las que llegan primero para poder inocular a nuestros ciudadanos. Urge tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo para estos organismos que integran gran parte de las naciones del mundo, tengan mecanismos suficientemente lógicos y suficientemente adecuados para la realidad que podemos vivir. Lacalle Pou advirtió sobre confundir proteger a la población con proteccionismo. En ese sentido, volvió a abogar por la apertura comercial. Para países como el nuestro, para países como el Uruguay, es urgente que el mundo pueda abrirse, que el mundo comercie y en relaciones complementarias, una vez más, poder en este concierto internacional lograr el progreso de nuestras naciones. La salud entendida como la humana, la animal y la ambiental. Las relaciones entre los países entendidas como de apertura. Así que sumo las voces de varios jefes de gobierno en ese sentido para un mundo más abierto, para un mundo más solidario, para un mundo más unido. Volviendo al tema de Venezuela, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, pidió que se respete la voluntad sagrada del pueblo venezolano, refiriéndose a algunos cuestionamientos surgidos en la cumbre. Escuchábamos al presidente de Lacalle Pou, pero también, por ejemplo, el presidente Iván Duque de Colombia se pronunció en el mismo sentido. Ha dicho el presidente Díaz-Canel que la legitimidad de un país, de un gobierno, de un Estado, está en la soberanía popular. Bueno, quienes hablan de democracia deben respetar la voluntad sagrada del pueblo de Venezuela, que ha elegido sus autoridades, que ha decidido su destino en el marco del principio de autodeterminación. Venezuela reclamó la liberación de sus recursos y poder acceder a los préstamos del FMI para hacer frente a la pandemia. Se ha hablado aquí de los derechos especiales de giro anunciado por el Fondo Monetario Internacional, al cual tienen derecho inalienable todos los países de la comunidad internacional que formamos parte de las Naciones Unidas. Y lo primero que dicen los voceros del Fondo Monetario Internacional es que Venezuela no accederá por razones políticas. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. La Institución Nacional de Derechos Humanos presentó en las últimas horas un informe donde se denuncia malos tratos a menores internados en el INAU. El informe hace referencia a los internos del INAU que viven en centros de salud mental y revela una realidad muy preocupante. Malos tratos físicos y verbales en unos centros, tratos humillantes, amenazantes. Detectamos que la medicación era en muchos casos la primera respuesta. Detectamos que no se cumplían con los procedimientos jurídicos para que fuera una internación voluntaria o involuntaria, pero de acuerdo a la legislación vigente. Las violaciones a los derechos humanos registradas en los años 2019 y 2020 se dieron reiteradamente y en varios centros. De los 12 centros que monitoreamos, en 3 centros es donde detectamos que habían malos tratos físicos y verbales, y en ese caso hicimos la denuncia pertinente al INAU, y el INAU tomó decisiones, intervino de inmediato para lograr revertir esa situación. O sea, va variando según la vulneración de derechos de la que hablemos. Otra cosa que preocupa es el alto número de niños y adolescentes que están en hogares de estas características. Hay 5.200 niños, niñas y adolescentes que están dentro del sistema de protección del INAU. Allí hay 3.300 que se encuentran dentro de lo que son centros de residencia o lo que son conocidos como los hogares. De esa población, un 10% están en un centro de salud mental. Esto es un porcentaje muy alto, y además ha ido aumentando la cantidad de niños chicos que están dentro de estos centros. Los encargados del informe destacaron la actitud de las actuales autoridades del INAU para afrontar los problemas existentes. Me parece bien que en vez de ser rechazado de plano, lo que haya habido ha sido una voluntad de embarcarse en un diálogo. Entre tanto, el presidente del INAU, Pablo Abdala, informó que ya se realizaron las denuncias correspondientes a los casos.
El INAU estaba en conocimiento y está trabajando sobre estas situaciones. Incluso con la Institución de Derechos Humanos ya habíamos tenido sobre estos mismos temas una instancia entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Estamos fallando tal vez en definir protocolos y procedimientos para formalizar la denuncia, pero estamos actuando frente a esas denuncias. El año pasado tuvimos 17 denuncias en el 2020, que en todas se actuó. 11 de ellas terminaron con medidas concretas, con correctivos, con sanciones, con apercibimientos, con separación de algunos trabajadores. Uno de los aspectos que denuncia el informe de la Institución de Derechos Humanos es acerca de la permanencia de los menores en las clínicas de salud mental más allá de haber obtenido el alta médica. Para cambiar esta situación, el INAU señaló que trabaja con acompañantes terapéuticos. El actual directorio dispuso en ese sentido la suscripción de un convenio con una organización que provee 30 cupos de acompañantes. Ha dado muy buenos resultados. Estamos bajando los tiempos de esa permanencia. Estamos lejos en cuanto a llegar a la totalidad de los centros y de llegar a la escala que se necesita, es decir, en cuanto a universalizar esta situación. Pero vamos camino a eso sin ninguna duda, sobre la base de una realidad que es la que enfrentamos desde el día que asumimos. Señores, hace algunos días informábamos a propósito de un bebé que tiene COVID-19 y que está internado en el Hospital Pereira Rosell, un caso atípico que se ha registrado en nuestro país. Bueno, en las últimas horas el director del nosocomio pediátrico, Álvaro Galeana, informó que afortunadamente su estado es mejor, está evolucionando, pero además se mostró preocupado el profesional por el incremento de casos de coronavirus en menores. Por suerte ha marchado globalmente bien, incluso mejor de lo que esperábamos. Todo un equipo médico trabajando muy fuerte con este niño y hoy en día ya no está usando ventilación asistida, está respirando en forma espontánea. Con un leve apoyo de oxígeno. Lo hemos pasado de la situación de cuidado intensivo a la situación de cuidado intermedio, con perspectiva de que en 24 o 48 horas pueda pasar a sala general. La evolución precisamente de la cantidad de casos a nivel de niños y adolescentes es un fenómeno con COVID-19, es un fenómeno que están observando a diario en el hospital. Sí, hemos sido visto en estos últimos meses, desde enero hasta la fecha, un aumento lento y progresivo de casos de niños infectados y, bueno, en algunos casos quizás más excepcionales, enfermedad de niños graves. Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. ¿Qué tal, compañeros de Red Informativa? Una noticia destacada de las últimas horas en torno al mercado internacional de los granos es el valor de la soja, que ha logrado en la jornada de hoy llegar a los $550 por tonelada. Esta referencia es prácticamente la mayor de los últimos 7 años. Hay que irse prácticamente al año 2014 para encontrar referencias similares dentro del mercado de Chicago. El licenciado Federico Morix, asesor en agrofinanzas, señala de que esto va de la mano de una muy fuerte demanda por parte de los consumidores finales en China, el principal demandante a nivel internacional, y un bajo stock a nivel de los principales productores, Brasil y Estados Unidos. A su vez, también en los últimos días los fondos de inversión y los propios productores han estado participando dentro del mercado y han impulsado la cotización de la soja. Esto principalmente viene por la gran demanda que hay, ¿no?, de parte de los consumidores finales, pero los que lo están haciendo subir estos últimos 2 o 3 días son los fondos de inversión y los mismos productores, ¿no?, porque viene pasando en todos los productores del mundo, ven que sube y no solo ven la única manera de inversión que son producir, sino qué pasa cuando yo vendí el producto y además lo vendo y veo que sigue subiendo. ¿Qué hago? Lo voy y lo compro. Entonces están todos participando en esta suba y que van a seguir haciendo subir. Todo esto viene con un fundamento atrás. Primero viene que hay poco stock en el mundo, principalmente en los 2 productores más grandes, que son Brasil y Estados Unidos. ¿Qué pasó? Vendieron todo por adelantado. Brasil acaba de estar terminando de cosechar ahora, pero ya lo había vendido el año pasado y ya está vendiendo la del año que viene. Estados Unidos ya vendió el 95% de su producción, lo que tiene disponible para exportar, ya lo tiene vendido y recién ahora lo está sembrando. Por eso el avance de la siembra es lo que está impactando. Si el clima complica la siembra, suben los precios,
Entonces eso es lo que está generando este impacto en la suba de los precios. Compañeros de Red Informativa, por el momento en materia agropecuaria es todo. Nos reencontramos mañana. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Antes de la pausa repasamos la cotización de las principales monedas. Dólar 42.95 a la compra, 45.35 a la venta. El euro 50.43, 56.11. Real 703.903. Peso argentino 005.055. Unidad indexada 491.01. Unidad reajustable 1.338.34. Última pausa en esta edición central. Venimos en instantes nada más. Con Movistar, ahora tengo gigas para mí y para él. ¿Para mí también? Esa. Sí, te lo mereces. Sí, ahora con tu plan gigante tenés gigas dobles por 12 meses. Además, incluye uno de los nuevos Samsung Serie A. Si ya sos cliente Movistar, esta oferta también es para vos. Movistar, más para tu celular, más para vos. Je t'aime, la nueva fragancia de Jolie, solo por tiempo limitado. Vital Más te suma para que este invierno puedas hacer muchas más cosas. Más deportes. Más paseos. Más desafíos. Vital Más de Conaprole te suma. Porque es saludable y tiene probiótico LGG que ayuda a reforzar tus defensas naturales para poder disfrutar más del invierno. Yogur Vital Más de Conaprole te suma. Sigue a muy buen ritmo la campaña de vacunación y para que sea más efectiva debemos cuidarnos al máximo entre la primera y la segunda dosis. Los contagios en ese periodo son la peor amenaza a la efectividad de las vacunas, lo que demoraría aún más la salida de esta pandemia. Cientos de miles de uruguayos están en esta situación y son quienes deben cuidarse más que nunca para no retroceder. Cuídate. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede 2 veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como vos, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. adelgazaronline.com. Una nueva edición de Marketers está en la agenda. El Congreso de Management, Marketing, Comunicación y Transformación Digital más prestigioso del país. Online, en la tarde, los 4 jueves de mayo. Una sorprendente agenda internacional con contenidos de calidad y más de 22 países conectados. Porque es momento de reactivar nuestra economía. Y es necesario inspiración e ideas prácticas para la acción. Desde donde estés, te esperamos. Reserva tu lugar en marketerslatam.com. Organiza Human Business. Al escenario salen con todos sus hits los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. El show favorito de tu bolsillo, este jueves en Farmashop. Pagando con Farmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 15% en todo. ¡Qué bien suena! Además, tenés un 20% en productos seleccionados de fragancias, cremas y maquillaje. Una banda de descuentos. Y es así, números son números. Pero Carlos, ¿cómo ves los próximos meses de la empresa? Empresa incierta, esta ciega existencia. ¿Ver el futuro? ¿Esa es mi ciencia? ¡Oh, vanidad! Que para la posteridad posas. Nadie soy y nada veo.
pero todo es color de rosas. Asesor financiero y poeta. Híbridos somos todos. Nuevo Suzuki Swift híbrido, $19.990. El híbrido para todos. Suzuki, la marca que entiende a los uruguayos. Señores, seguimos adelante. Ya en estos minutos finales les contamos que el dirigente Marcel Slamovic se renunció a la vicepresidencia de FENAPES. Recordemos que Secundaria investiga su ausencia a unas 250 horas de clase que justificó como licencia sindical. Marcel Slamovic dejó su cargo de vicepresidente de FENAPES, según lo comunicó la organización gremial a través de un comunicado. El motivo, la investigación administrativa que lleva adelante Secundaria por su ausencia a 250 horas de clase en el cargo de profesor de historia que tiene en el Liceo número 1 de San José.